Un saludo para la teleaudiencia del canal Litechía. Mi nombre es Ricardo Vélez, estoy con la seccional Cundinamarca Defensa Civil Colombiana, específicamente dentro del Comité de Acción Social. El día de hoy, continuando con las notas que venimos haciendo, vamos a hablar acerca de seguridad en casa. Muchas veces nosotros pensamos que estando en casa vamos a estar seguros, que es el sitio donde no nos van a ocurrir los accidentes, y muchas veces, tristemente, es el lugar donde más expuestos podemos estar precisamente por esa falta de cuidado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Muchos elementos. En casa, aunque no creamos, tenemos elementos peligrosos, tenemos materiales peligrosos. ¿Como cuáles? Todos los implementos de aseo que utilizamos en la casa son de algún riesgo. Si nosotros los dejamos en lugares inadecuados o al alcance de los niños, muchas veces ellos por curiosidad o por jugar o por simplemente por probar qué son, pueden tratar de tomarlos, manipularlos, comérselos y pues pueden tener reacciones muy adversas en cuanto a la parte médica. Entonces es importante que todos esos elementos de aseo los tengamos en un gabinete, que estén preferiblemente bajo llave o por lo menos no al alcance de los menores para que no vayan a sufrir algún tipo de intoxicación. No solo eso, sino es importante que nosotros los tengamos alejados de las áreas donde tenemos almacenada la comida. Ese tipo de elementos muchas veces liberan algunos olores, algunos gases o algunos productos que pueden ser absorbidos por los mismos alimentos. Entonces, si los dejamos muy cerca, se pueden contaminar y pues fuera de un sabor desagradable pueden tener alguna otra implicación para la salud de la familia. Entonces, tengamos eso en cuenta. Muchas veces también tenemos los elementos de cocina muy a mano, los cuchillos. Los niños muchas veces ven a mamá o a papá estar cocinando en la casa y les gusta o quieren tratar de imitarnos. Entonces es importante que esos elementos estén también en un lugar seguro, que no los puedan acceder con facilidad para que evitemos accidentes. En caso de cortadas, pues inmediatamente tenemos que tener algunos conocimientos mínimos de primeros auxilios, saber cómo detener una hemorragia, cómo aplicar la presión directa, saber si tenemos elementos de botiquín, que vamos a ver en otra nota, y con ello pues poder atender alguna situación, pero lo importante es la prevención, que esos elementos peligrosos no estén en casa. Tengamos en cuenta que también en nuestras casas tenemos algunos elementos que no consideramos de riesgo, pero lo pueden ser, como las repisas o los estantes o las cosas pesadas que nosotros tenemos siempre en casa. Muchas veces a las señoras o a las mamás les gusta tener las vajillas en algún display, en algún sitio donde se puedan ver, pero esos elementos a la hora de alguna emergencia pueden ser de riesgo. Si nosotros tenemos que evacuar, de pronto nos tropezamos contra ellos, se pueden caer. A la hora de un sismo es importante que esos elementos, preferiblemente los pesados, no estén en las partes altas, sino que estén abajo o estén asegurados por lo menos para evitar que nos puedan caer encima y nos puedan lastimar. Nosotros tenemos que tener en cuenta también que uno de los sitios más peligrosos en la casa es el baño. El baño está expuesto con superficies lisas y generalmente tiene agua, algún residuo de agua en el cual nos podemos resbalar, con el cual nos podemos resbalar, nos podemos accidentar. Evitemos esas situaciones, tratemos de que los niños estén en un lugar seguro. Si tenemos ese tipo de condiciones, busquemos los tapetes de caucho, de silicona, de alguna sustancia que nos ayude a evitar de pronto algún deslizamiento, alguna caída, que generalmente puede resultar en algún esguince o en alguna posible fractura. Hay casos graves que se han presentado cuando las personas se han tropezado y se han caído contra la misma cerámica, contra el lavamanos, contra el inodoro, porque esos elementos de cerámica cuando sufren un golpe grave pues se pueden romper y son básicamente un cuchillo y han ocasionado accidentes graves. Entonces tengamos en cuenta eso. Dentro del mismo baño también tenemos algunos elementos, a veces guardamos en el gabinete medicamentos o algún tipo de elementos de aseo personal que también pueden ser algún riesgo para los menores. Entonces tengamos presente eso en casa. Ahí quedé detenido. ¿Qué otro elemento era ahí? Lo de la cocina, los fuegos en la cocina y eso. Ok, listo. ¿Ya? Y las tomas eléctricas. Las tomas eléctricas. Dentro de las cocinas también es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando estamos preparando alimentos muchas veces utilizamos aceite para freír o hacer algún tipo de preparación. Cuando nosotros tenemos la estufa con este tipo de sustancias, muchas veces adquiere temperatura fácilmente, por eso es importante que nosotros siempre estemos pendientes del fogón, nunca lo dejemos desatendido porque en cualquier momentico se eleva la temperatura y eso puede generar algún tipo de accidente. Muchas veces sucede que el accidente, el aceite por el que está en la estufa y adquiere temperatura empieza a chisporrotear y puede prenderse. No es una situación de pánico, pero sí tenemos que tener mucho cuidado al manejar una situación de esas. Generalmente nosotros tratamos de apagar con
toallas o con trapos. En este caso no debemos hacer eso, porque lo que nosotros hacemos con el trapo, si tratamos de apagar las llamas, pues es hacer un reguero, podemos prender el trapo y se puede generar una situación mucho peor. Es una situación tan fácil como tomar la tapa de la olla, apagarla, ponerla encima, dejarlo ahí, apagar el fogón y esperar a que baje la temperatura. Esperemos unos cuantos segundos hasta que se haya bajado completamente y las llamas se apaguen completamente, porque muchas veces lo que sucede cuando retiramos nuevamente la tapa, adquiere oxígeno ese proceso y vuelve y empieza. Nunca, 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 nunca al agua, al aceite caliente le agreguemos algún elemento congelado o le agreguemos agua, porque puede estallar y puede generar algún tipo de quemadura grave para la persona que está ahí o para los menores que nos estén acompañando. Otra situación importante que tenemos que tener en cuenta en casa son las tomas eléctricas. Muchas veces nosotros en casa, dependiendo de la distribución que tengamos, recargamos las tomas con diferentes elementos, con múltiples, con tomas, para tener más aparatos y más elementos disponibles. Eso nos puede generar un corto. Nosotros muchas veces no sabemos manejar la electricidad y nos tratamos de hacer de toderos en la casa para hacer las reparaciones. Es preferible que busquemos la ayuda de un experto, de un técnico que nos pueda colaborar en esa área para evitar posibles accidentes. El tomar las líneas eléctricas puede causar un choque eléctrico y es una situación bastante grave que a veces no tiene solución. Entonces evitemos ese tipo de situaciones, y para prevenir cualquier cosa con los menores de edad en familia, tratemos de poner los protectores plásticos adecuados que se consiguen muy fácilmente en el mercado en diferentes presentaciones y precios, para que los niños no jueguen con ellos, para que no traten de meter ni los dedos, ni la lengua, ni diferentes elementos ahí que puedan ocasionarles algún corto eléctrico. Es importante que tengamos estas recomendaciones en casa para que evitemos accidentes. La prevención es la base de todo, la gestión de riesgos en nuestra casa y en la sociedad. Gracias.